en el divorcio vas a conocer a tu marido o a tu mujer. Lo conoces bien cuando te separas a tu pareja. Ahí se magnifica la verdad de lo que es. Desde psicopatologías, egoísmos, individualismos. Cuando un divorcio es muy conflictivo y dura mucho tiempo, pues tú vas viendo a la pareja que ya la conoces, físicamente cómo van evolucionando. Utilizar al hijo para atacar al otro, para ponerle en contra o posicionarlo, es maltratar. ¿Qué dice papá? Que si le das el árbol de Navidad, que retira la demanda. Estamos en un proceso judicial, moviendo dinero, involucrando a los niños. No deberíamos hacer esto jamás, igual que no deberíamos hablar mal del otro progenitor a nuestros hijos, Claro. o no deberíamos intentar hacerle la vida imposible al otro, pues impidiendo que tenga a los niños cuando le tocan, y toda esa larga lista de prácticas Exacto. lamentablemente tan habituales que se utilizan. Bienvenidos al podcast del Divorcio se sale. Soy Elena Crespo, abogada de familia, fundadora del despacho Crespoló y colaboradora habitual en distintos medios de comunicación, escritos y de televisión. Este podcast lo he creado para inspirar a todas las personas que están sufriendo una ruptura sentimental o están viviendo un proceso de divorcio para transmitirles el mensaje que del divorcio se sale. Aquí aprenderás a través de nuestros invitados herramientas diferentes y necesarias para salir de esta situación, si cabe aún más reforzado y empoderado, porque no nos olvidemos que nadie está exento de sufrir una ruptura de pareja. Este podcast es para ti, así que bienvenido. Bienvenida Silvia, bienvenida Amparo, es un placer teneros a las dos en el podcast del Divorcio se sale. Creo que es importante tener el ángulo del mundo de la judicatura. En el caso de Amparo es magistrada jueza en un juzgado de primera instancia en Valencia, y Silvia Congós, supongo que muchos ya la conocéis, es psicóloga experta en dependencia emocional, relaciones tóxicas y autoestima. Autoestima. No me lo sé bien, de memoria. He hecho. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo, que a veces la memoria un poco Sí, falla, sí. pero en este caso me acuerdo bien. Bueno, pues encantadas, vamos a dar comienzo, si os parece bien, con total libertad a la tertulia, un poco lo que nos salga. Creo que es importante, hoy en día hay muchos divorcios, en la calle es tremendo lo que está pasando, que hay mucha alta conflictividad en las separaciones, apegos, muchos problemas a nivel también con los hijos, con las cuestiones patrimoniales, y entonces creo que es fundamental que estemos aquí las tres reunidas, las operadoras jurídicas, jueza y abogada de familia, y en tu caso desde el componente emocional, psicológico, desde el punto de vista de la psicología. Muchas gracias. Gracias. Pues, Amparo, si quieres iniciar. Pues yo soy súper fan de Silvia, quiero declararlo Muy públicamente, bien. y yo quería a ver si podías comentar al público cuáles son esas primeras señales de alarma que las parejas tienen que ser capaces de percibir antes de que la cosa vaya más y termine, pues, o bien yo lo veo desde mi punto de vista, un divorcio muy conflictivo, que luego se alarga muchos años, después se liquidan las gananciales, después hay una ejecución de régimen de visitas, y son procedimientos muy largos donde ves la conflictividad elevadísima y dices, esto quizás ha durado demasiado tiempo. ¿Cuáles son esas primeras señales? Hay muchas, pero yo siempre hago referencia a una que para mí es básico en una relación de pareja, y cuando no está es un clarísimo indicador de que eso es muy tóxico, y es la falta de compasión. Para mí, cuando estás en una relación de pareja, que se supone que es un espacio seguro en el que puedes crecer, cuando tú vives algo con esa persona que te hace sufrir, que hace que no estés bien, que te angustia, que te resta paz, tienes que poder expresarlo a la otra persona, y luego es muy importante ver cómo la otra persona reacciona, hasta qué punto le afecta y qué hace, qué nivel de implicación tiene para aliviar ese dolor que tienes tú o para que estés mejor. Ahí es donde realmente se ve si hay un amor sano, o mejor dicho, si hay amor o no lo hay. Porque cuando se trata de personas muy tóxicas, con perfiles, con trastornos de personalidad narcisistas, psicópatas, etcétera, no hay compasión, son incapaces de conectar con la empatía muchas veces, pero a veces algunos sí, pero con la compasión. Y cuando tú ves que tu dolor no le duele, para mí es la señal por excelencia más clara de que poco vas a poder construir con esa persona. Después de las actitudes, después a lo largo del procedimiento se
se perciben, esa falta de compasión, Claro. de ver a la otra Cada parte, vez se ve o de más buscar claro, ¿no? incluso el sufrimiento de la otra parte. Exacto. Y es Claro. que yo siempre digo que en el divorcio vas a conocer a tu marido o a tu mujer. Lo conoces bien cuando te separas a tu pareja. Ahí es Sí, cuando sí. ves la empatía, si es narcisista, empiezas a descubrir ahí todo un mundo de colores, desde psicopatologías o Sí. cuestiones de egoísmos, individualismos, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo Sí. contigo, Silvia. Y ya no es que lo descubras, sino que se te hace visible porque ya lo tenías delante, porque no es que cambie con el divorcio, es que ahí se magnifica la verdad de lo que es, ¿no? Y lo vemos, pero luego vas tirando del hilo y te vas dando cuenta, ¿verdad?, de que esto ya, y es que esto, y pasé por esto, y me hizo lo otro, y esa reacción de saber, y entonces te vas tomando conciencia de todo y dices, madre mía, pero ¿dónde he estado? Y esto lo vivimos Así es. todos, porque muchas veces se piensa, o incluso a veces la línea fina del maltrato psicológico, o faltas de respeto, como queramos llamarlo, que a lo mejor no es constitutivo de un ilícito penal, pero bueno, que está ahí yo diría que en el 90% de las relaciones, o sea, pero nos normalizamos este tipo de situaciones y la gente, bueno, pues es un poco rarito, o bueno, está estresado, justificamos mucho, Sí. se justifica Sí, demasiado. porque no queremos aceptar que la relación ha acabado o que no tiene más camino por recorrer, ¿no? Queremos salvarlo como sea. Entonces vamos normalizando y dejamos pasar todo hasta que llega un punto en el que ya Se ni estalla. siquiera vemos todo eso que está ocurriendo y pensamos que la culpa la tenemos nosotros, ¿no? Mucha carga. Claro, entonces te vas perdiendo, le vas dando poder a la otra parte y tu autoestima se va haciendo cada vez más pequeña hasta que no te sientes capaz de enfrentarte a esa situación y hasta llegar al punto de pensar en que ya no vale la pena vivir, que eres un problema para tus hijos y querer quitarte de en medio, como pasa a veces. Sí, sí, yo he tenido incluso a un cliente que se ha suicidado incluso, ¿eh? O sea, de pensar Sí. que estaba bien esa persona, ese cliente, y hasta el punto de decidir poner fin a su vida, y esto se sufre mucho, y yo creo que por eso es importante este espacio para, pues eso, para darnos cuenta de que todo el mundo, de todos los estatus económicos y sociales, puede sufrir faltas de respeto, porque a veces se ve como, bueno, eso es para los de... No, aquí, abogados, jueces, psicólogos, ingenieros, de todas las carreras profesionales, de todos los ámbitos económicos y sociales, son objeto muchas veces de un maltrato psicológico. Y muchas faltas de respeto, y es tremendo lo que está sucediendo, que esto habrá pasado siempre, pero que hoy en día está sucediendo, bueno, o es más visible, simplemente que está, ¿no? Tenemos más información también Exacto. de qué es lo que no se debe de tolerar en una relación, porque antes como que tenías el referente, ¿los que referentes tenías? Pues los que veías en tu casa y con suerte en casa de tus amigas, ¿no? Y si esos ejemplos pues no eran los adecuados, pues Claro. terminas tolerando más cosas de las que debes. A raíz de lo que comentabas de el maltrato y tal, físicamente yo recuerdo un par de casos, un par de parejas, que claro, cuando un divorcio es muy conflictivo y dura mucho tiempo, pues son sus medidas provisionales, su pleito principal, su ejecución y su liquidación y su todo, pues tú vas viendo a la pareja que ya la conoces, físicamente cómo van evolucionando. Y hay momentos en que ves al que intuyes que es el que maltrata cada vez más grande y cada vez más saludable y cada vez mejor, y a la otra parte cada vez más empequeñecida, con las facciones peor, Claro. casi como un Es que- cadáver. Como los conoces años, tengo en mente dos casos, es Luego, que lo ves. luego muchas veces, ¿qué pasa? Que a lo mejor el que tiene recursos económicos inicia procedimientos judiciales. Eso tiene un coste económico, ¿no? Mucho, sí. Demanda, denuncia cruzada, ejecución, incumplimiento. Entonces, nos pasamos años litigando, pleiteando, yendo a juicio. Entonces, uno sí lo puede permitir económicamente, pero a lo mejor la otra persona no tiene derecho a la justicia gratuita y tiene una nómina, gana 2.000 euros, por ejemplo, por decir algo, no tiene derecho a la justicia gratuita y se ve abocada a tener que contratar un abogado privado con su procurador y es que Claro. están ahogadas económicamente y sufriendo un montón, porque llega un momento que cuando ya rozas la vía penal con denuncias, bueno, es un dolor insufrible, insoportable al final. Y eso está pasando en la sociedad, en muchos procedimientos de familia.
Y claro, para eso es importante o hacer terapia o tener soporte familiar, de amistades, una red importante que te pueda soportar y ayudar en estos procesos tan in eternum, porque al final es como que te estás divorciando durante años, nunca acaba, es que nunca acaba. Así es. Y esto tú como jueza, bueno, se ve en los casos. Es así, es así. Hay casos que prácticamente tú eres la tercera parte del matrimonio, porque es que lo ves todo. Y en el procedimiento para humillar al otro, pues te aportan todo tipo de intimidades irrelevantes completamente y ves pues, cosas que dices, bueno, es que esto solamente es por hacer daño, Claro, es perpetuar lo que había en el matrimonio o en la relación en la única vía que me queda, que es la vía judicial. Sí, y también esto, es verdad que antes lo comentabais, que esto, claro, vosotros veis ese deterioro, pero también es importante el hecho que comentabas, creo tú, Elena, antes, que no solamente porque no tengas estudios o porque tengas menos nivel cultural, es más fácil que te ocurra. Yo en la consulta he tenido abogadas de muchísimo éxito, atrapadas en relaciones muy tóxicas, he tenido juezas, he tenido directores de empresa, es decir, que muchas veces, y eso sí que lo veo más en las mujeres, por ser mujer exitosa o mujer con cierta visibilidad, como que no te dicen no hace falta que denuncies porque no vas a tener credibilidad, ¿no? O sea, te van a decir cómo tú vas a permitir que te traten así o cómo va a ser esto verdad. Entonces te encuentras también con esa dificultad. Claro. Y es verdad que cuando las atiendes en la consulta te das cuenta de ese deterioro que cuando por suerte pueden pedir ayuda, yo siempre lo digo, al cabo de unas sesiones de repente un día aparece y dices, vuelve a brillar, ¿no? Es una sensación que me emociona mucho cuando la veo porque las ves tan deterioradas y duele tanto, ¿no?, verlas así, cuando tú ves que es una persona con un potencial tan grande, con unas capacidades tan enormes y que alguien las esté destruyendo así, que cuando puedes sacarlas de ahí, wow, ¿no? Y vuelven a desplegar las alas y ya. Pero por eso es tan importante ese trabajo conjunto. Sí, total. La psicóloga Leonor Walker, que es la que descubrió el síndrome de la mujer maltratada, me leí su libro Un verano, porque eso solamente te lo puedes leer un verano, eso seguro. decía que es el maltrato psicológico es completamente transversal, no afecta a un estrato económico o a otro. La única diferencia para una mujer o un hombre que es maltratado es que tiene más acceso a los recursos, que se puede pagar a un psicólogo o se puede cambiar de casa más fácilmente que una persona que no lo puede, pero el quedar atrapado en la relación o el estar sometido o humillado o aguantar cosas que no debieran de aguantarse, eso ocurre en cualquier estrato social y económico. Nos tenemos que quitar de encima esa idea de, no, es que eso es cosa de marginalidad o es cosa de gente de pocos recursos. No, la única diferencia es que quien tiene recursos pues se puede alquilar una casa afuera y quien no, pues a lo mejor está más obligado a quedar conviviendo. La única diferencia. Sí, yo lo veo tal cual, ¿eh? Es que, claro, nadie está exento de sufrir una alta conflictividad, porque uno puede ser muy pacífico, pero a lo mejor has tenido la mala suerte que te ha tocado una persona que tiene una psicopatología, ¿no? Un narcisista o un trastorno límite de la personalidad, ¿no? O sea, que ya ves que no tiene... Y fíjate que estos son perfiles, yo lo veo con algún paciente que ha tenido que ir a juicio y demás, y tener que ver, me acuerdo del caso de una paciente que ya es abogada muy buena y vivió con un chico, bueno, con un hombre que tenía un trastorno, pero que le hizo todo lo que os podáis imaginar, se lo quitó todo, le hizo firmar un montón de cosas, y ella con la confianza, bueno, y es una chica muy lista, pero los niños, todo... Y me contaba que, claro, es que he ido al juzgado, yo como víctima que ha puesto la denuncia y demás, y él haciendo gala de su facilidad para hablar, que la ha dejado a ella de loca, o sea, y ella de cómo la anulaba, y es una buena abogada de mucho éxito, y cómo la anulaba en el juicio y le daban la razón a él, ¿no? Es como, claro, la impotencia que sientes, la frustración ante una barbaridad como esa, sabiendo lo que te ha hecho y lo que te hace, hasta dónde llega, ¿no? Claro, y hasta dónde, y lo difícil que puede ser a veces, me imagino, en un juicio, que lo desconozco, Claro. pero lo veo en estos casos,
de poder identificar y poner a cada uno en su lugar. ¿Cómo Es te muy pueden llegar a difícil. engañar? Sí, ¿no? sobre Un Sí, todo claro. perfil de sí, estos sí, tan exacto. hábil Con un no es tan relato fácil. ahí bien Claro. construido, pues no eres Porque adivino. realmente estos perfiles con ese trastorno tienen una facilidad para convencer, para manipular, para esa seguridad, ¿no? Esa que a veces me imagino que hasta incluso para vosotros mismos es difícil de... Pues Sí, sí. probablemente a más de uno habrán convencido de algo que no era. Tal cual, sí, sí. O sea, que no es fácil tampoco para salir de ahí, en ese nivel. No, para nada. Y luego ya eso ya no de maltrato, sino cuando hay alta conflictividad, ¿no? Sin psicopatología, que no es fácil para, ¿no? Para las parejas no sé, el comunicarse. Y yo creo que falla un poco, que a mí me gusta mucho lo que es la mediación familiar. Me parece una herramienta muy importante que nos deberían educar desde pequeñitos, el poder tener ¿no? unas herramientas para comunicarnos mejor, de que, oye, yo puedo verlo de una manera y tú de otra, y sin gritarnos, ¿no? O sea, y esto lo veo cuando la gente, esto se ve mucho en política, ¿no? Cuando uno piensa de una manera y el otro de otra, no, si no pasa nada, o sea, al final nos podemos entender. O sea, Claro, pero eso se tiene que educar desde casa. O sea, nos tienen que educar los padres para que seamos adultos que nos comportamos así en las relaciones. ¿Y cómo nos van a educar así los padres? Haciéndolo ellos, ¿no? Tenemos que pensar cuántos hemos tenido padres que han hablado desde el respeto, que han discutido las cosas con serenidad, escuchando a la otra parte, dando espacio, promoviendo la comunicación en la familia, con los hijos también. Porque al final educamos con el ejemplo y tenemos que ver qué es lo que hemos vivido o qué es lo que les estamos enseñando nosotros como padres, que es lo que perpetúa. ¿Y cuántas veces las personas se quedan en una relación por mis hijos? Esto a mí me mata. Ay, me quedo, esa no frase. me voy a separar por mis hijos. Al O te contrario. viene tu madre o te viene un familiar. Hombre, Claro. chica, pero si el mercado está muy mal fuera, Sí, pero si esta es es que la otra. y tampoco es tan mal, o sea, aguanta ¿no? Que tienes 2 hijas o tienes 2 hijos y, oye, que hazlo por tus hijos. Y te vienen y claro, y yo pienso que es importante que como progenitor o como madre o padre, dar un ejemplo, ¿no? De coherencia, de amor, y si no lo puedes ofrecer en casa, mejor cada uno en su casa, ¿no? Separados, Claro. y por lo menos poder practicar el amor ¿no? Con tus hijos, pero sin que haya un elemento distorsionador. Claro. Sí, totalmente. Tenemos que intentar plantearnos qué es lo que les queremos enseñar, ¿no? Para que hagan el día de mañana, y si nos quedamos por ellos les estamos enseñando que si no son felices tienen que quedarse. Y que esto es mucha lo que hay gente que hacer. también, Silvia, y tú también me imagino que pensarás lo mismo, lo compartiremos, es que muchas veces la gente eso no se separa porque tiene miedo a que sus hijos también sufran, ¿no? Una ruptura, y se quedan dentro de un matrimonio o de una pareja por sus hijos. Claro, luego los hijos crecen y es que no, bueno, el sentimiento, ¿no? De culpabilidad que podemos dejar incluso a nuestros hijos, yo creo. Pero fíjate que muchas veces hay hijos que cuando se separan, a mí me ha pasado porque pacientes me lo cuentan y que les dicen, ya era hora, ¿no? ¿Por qué? Ya era hora, joder, ¿por qué no os habíais separado antes? ¿Por qué no separasteis? Claro. Si es que lo veíamos todos, ¿no? O sea, es cierto que a veces hay hijos que se te ponen a llorar y te montan el número de por favor no os separéis, que con ellos yo creo que hay que hacer un trabajo también, porque los hijos no pueden decidir el futuro de la relación de sus padres, no les podemos dar ese poder. Y de la misma manera hay muchos hijos que son mucho más maduros de los que uno se piensa y que se dan cuenta de todo, que eres tú que te estás autoengañando y no lo quieres ver, pero ellos viven ahí también y perciben Claro, y sienten. yo sí que por mi práctica profesional lo que sí que me he dado cuenta que las parejas que se divorcian, ¿no? Cuando los niños son pequeñitos es más sencillo. Cuando son adolescentes o más mayores se complica mucho porque ya están muy conscientes, entonces muchas veces los progenitores, ¿no? O la madre o el padre quiere que se posicione ese hijo, si tiene 20 años, no, mira lo que me ha hecho tu padre, ¿no? Involucran a los hijos mayores de edad o adolescentes en ese divorcio de posicionate que yo soy la buena, mamá es la buena porque hago esto, o tu padre no me quiere pagar o no quiere pagarte la pensión de alimentos, y ahí son los divorcios o las separaciones todavía más dramáticas, porque meten a los niños ahí. Para mí eso es como maltratar al hijo, o sea, es lo mismo, o sea, utilizar al hijo para atacar al otro, para ponerle en contra o posicionarlo, es maltratar. Siempre que no hablemos de un caso de un trastorno de personalidad que puede ser peligroso, etcétera, ¿no? Pero no deberíamos hacer esto jamás, igual que no deberíamos hablar mal del otro progenitor a nuestros hijos, o no deberíamos intentar hacerle la vida imposible al otro, pues impidiendo que tenga a los niños cuando le tocan, y toda esa larga lista de prácticas lamentablemente tan habituales que se utilizan. Sí, hay que
en mi opinión, hay que un poco desdramatizar también o la separación o el divorcio. La frase, no me divorcio por mis hijos, es la peor frase, desde mi punto de vista, la peor afirmación que puedes realizar. Porque a tus hijos lo que les estás enseñando es que la relación normal es que no nos hablemos los padres, o que cada uno haga su vida, o que estemos gritando todo el tiempo. Eso para empezar. Y luego estáis hablando de los hijos, y es que me vienen a la cabeza cantidad de niños, porque a los niños los escuchamos, los escucha el juez. La cantidad de niños, os podéis imaginar, el niño cuando se ve a puerta cerrada conmigo y con el fiscal, lo que suelta por la boca. Ah, bueno, sí, sí, las exploraciones de los menores. Claro, sí, sí. Y los escuchas y pues dentro del tacto que cada uno puede tener, porque no nos forman tampoco para explorar menores ni nada, pero eres madre y vas un poquito tanteando y empiezas a decir, bueno, ¿y esto por qué lo dices? ¿Y quién? Porque me lo ha dicho mi padre o mi madre, quiero decir, y estás un poco emponzoñando o envenenando al niño, que el niño tonto no es, se va a dar cuenta de las cosas. Claro. Y los estás involucrando. Vamos a ver, yo parto de la base de que hay cosas, si son mayores, pues ya a partir de sus 12, 13, 14 años que las ven, ¿de acuerdo? Pues, sí. Pero no hace falta tampoco que se las pongas encima de la mesa y se las digas. No le puedes decir, no te... Porque esto lo he oído. No te compro tal cosa porque tu padre no me paga la pensión. O no te compro tal cosa porque eso va incluido en la pensión que le pago a tu madre. Ah, sí, sí, no hace falta que digas eso con esa afirmación. Sí. Puedes decir, no, cariño, no me viene bien, no llevo suelto. Siendo cierto que no se lo vas a comprar porque no te va a pagar la pensión y porque no te dan para más, pero no hace falta que se lo traslades al menor. Una manera un poco de perpetuar. Yo comprendo que la situación de separación es muy conflictiva, es muy dolorosa y gestionar ese dolor cuesta y necesitas herramientas emocionales, pero hay que tener mucho cuidado con los menores. Yo creo que a nivel legal se tendría que instaurar, hacer unos contratos con un abogado, con notario, con lo que sea, de cuando vamos a tener un hijo, poner todas las cláusulas de cómo lo vamos a hacer cuando nos separemos. Y dices, no, estás promoviendo la separación. No. Da igual, puede pasar. Entonces, si nos separamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A qué distancia vamos a vivir el uno del otro? ¿Cómo vamos a compartir los niños? ¿Qué parte de dinero vamos a poner cada uno? Totalmente, sí. Bueno, cuanto más claro estuviera, claro, bueno, sí que existe lo que son los capítulos prematrimoniales. Pero en pactos, lo económico. Claro, en lo económico, los pactos de previsión de ruptura. Claro, el papel, como digo yo, lo aguanta todo. Lo que pasa es que luego claro, las circunstancias pueden cambiar y lo que la voluntad de las partes era custodia compartida. No nada después. ¿Qué pasa? Que luego es el Ministerio Fiscal, que es el profesional, el funcionario que representa los intereses de los menores, y el juez, su señoría, puede decir, claro, esto no encaja con lo que se firmó en su día y lo que se tiene que hacer es otra cosa totalmente diferente, porque no beneficia a los menores, a los niños, a los hijos en cuestión. En esto, Amparo, ¿qué tendrías que añadir? Yo, hay una figura que a mí me encanta, que en Valencia no está instaurada, que es el coordinador de la parentalidad, que aquí en Cataluña la tenéis, y yo creo que eso, francamente, solucionaría muchísimo. No lo he utilizado nunca, es una figura que, dijéramos, soluciona las cosas un poquito más, pues, que me viene con la mochila rota, que no hemos previsto en un puente donde se recoge, que evita ese tipo de discusiones. O sea, un poquito para que los que no sepáis que es un coordinador de la parentalidad, es como un director de los que suele ser un profesional que puede estar especializado, puede ser un profesional de la psicología, en la abogacía o trabajador social, que tiene la formación en coordinación de la parentalidad y interviene en los procedimientos de alta conflictividad, ¿no? En lo que comentábamos antes, demandas cruzadas, entonces es la persona que va a coordinar, pues a lo mejor hace derivación, oye, pues la señora tiene que ir la mujer tiene que ir a terapia. Voy a hablar con el pediatra del niño porque no veo que tiene esta sintomatología o habría que hacer la derivación con el CESMIG o con diferentes recursos. Y es la mano derecha, el auxiliar del juez que ayuda y emite informes para el juez sobre la llevanza de ese asunto. Entonces, lo que consigue es, con técnicas de mediación, no es un mediador, sino que con técnicas de mediación intenta pues, que las partes, los progenitores, los padres, lleguen a pequeños consensos, lo de la mochila, o cómo llevar un diario, ¿no? Como en el colegio, ¿no? Pues para comunicarse con el otro progenitor sobre las cuestiones de los niños, etc.
bueno, es una figura que es muy interesante y yo estoy totalmente a favor de todas las herramientas que sean alternativas a la vía judicial. La otra opción, ¿cuál es? La vía judicial. Y aparte que los jueces llegan hasta donde llegan. Claro. Y los abogados también, no somos Superman, Superwoman ni Wonder Woman, o sea, llegamos hasta donde llegamos. Entonces al final, claro, un juez no puede meterse si le ha cortado el pelo demasiado el padre. O se ha puesto un pendiente el niño, o le has teñido, le has puesto mechas. Bueno, sí, estamos llegando. Entonces discutimos por cosas. Mira, yo recuerdo, esto es bien personal. Yo soy divorciada, no me importa decirlo, y hablo también desde mi experiencia. Y mis hijas, desafortunadamente, tuvieron que ir a ser exploradas. Y estar en el pasillo esperando a que fueran exploradas. Viene la niña que había antes y dice: ¿qué dice papá? Que si le das el árbol de Navidad y no sé qué otra cosa, que retira la demanda. ¿Sabes? Es que son cosas, por el árbol de Navidad y no me acuerdo qué otra tontería. Estamos en un proceso judicial, moviendo dinero, involucrando a los niños. Tal cual. No sé, son cosas que de verdad que requieren ser revisadas. Sí, al final sería poner un poco sentido común, pero a veces fallamos, ¿no? No es el menor sentido, es el sentido ¿Cuál es menos la vía común. correcta para eso? Quiero decir, Yo creo que todo sería educación desde pequeños, más conocimientos en gestión emocional. Yo creo que habría que poner un psicólogo en los colegios, o bueno, o sea, el aprender, el comunicarse, la mediación, o sea, todo lo que sean herramientas para que uno puede pensar muy diferente o tener un conflicto con una persona, pero no quiere decir que nos tengamos que pelear o chocar o agredirnos, sino que podemos hacerlo de forma pacífica, ¿no? Yo soy muy a favor de que sea todo lo más pacífico posible, pero yo creo que hay que empezar desde pequeños. Y luego, claro, lo que comentábamos, que uno viene de un background, de unos antecedentes familiares. Yo muchas veces, algo que me llama mucho la atención, Silvia, es... Y Amparo, veo muchas mujeres que quieren eliminar la figura del padre, ¿no? O sea, no quieren que su expareja pues vea mucho a su hijo, o sea, quieren el mínimo contacto posible. Y a veces, claro, el cliente te va contando su historia y dice: no, es que mi exmujer, mi expareja, se crió sin padre, era la madre, ¿no? Porque el padre los abandonó. Entonces esa persona inconscientemente está reproduciendo el mismo patrón. Muchas veces reproducimos esos patrones, ¿no? Si una señora se crió sin una figura paterna, pues luego, sin darse cuenta, no considera que la figura paterna es fundamental y la quiere eliminar. Entonces aquí hay un tema, yo creo, de una labor importante, de que nos tenemos que conocer a nosotros mismos desde lo antes posible. No sé a qué edad habría que empezar, pero cuanto antes yo creo que mejor. No sé si hay alguna edad mínima para empezar terapia, Silvia. Bueno, cuando seamos conscientes de la importancia que tiene esto. Yo creo que hay personas que en la adolescencia, por lo que sea, ya piden a sus padres que quieren hacer un proceso con un psicólogo, pero si no, cuando entramos en la adultez, que ya tenemos una vida más o menos establecida y yo creo que a partir de los 20, 20 y pocos, si tenemos un mínimo de conciencia sobre estos temas es importante, y si no, la conciencia llega cuando estamos preparados también, ¿no? Cuando uno siente la necesidad, porque si haces un trabajo así sin sentir necesidad y sin que te atraiga y sin querer, tampoco te va a servir, ¿no? Es que yo por ejemplo, hoy en día veo que, Silvia, que para muchos menores, ir al psicólogo se ha convertido un poco en una especie extraescolar, ¿no? Va el niño al psicólogo, y yo pienso, ¿no será mejor que vayan los padres, que cojan conciencia, que sepan, ¿no?, que estén bien, estén fuertes, que estén, ¿no?, llenos de amor, llenos, o sea, con su propósito de vida, o no, con sus trabajos, que se encuentren bien, y dejemos a los niños un poquito descansar, ¿no? O sea, que vayan a fútbol, a otras cosas más divertidas, y eso ya cuando estén ya más conscientes, ¿no? Y, hombre, salvo que ese menor tenga unas necesidades especiales, pero yo muchas veces digo, esto se ha convertido ya en una extraescolar, o sea, oye, ¿no sería mejor trabajemos con los padres, con los que han roto la relación, ¿no? Y empecemos a trabajar desde ahí, yo creo, ¿no? Yo tengo más esa mirada. No sé si lo opinas igual, Silvia, en estos temas. Sí, siempre es muy importante. Lo primero son los padres. Exacto. Y los adultos, y qué es lo que enseñan, qué es lo que transmiten, cómo se comportan, cómo cuidan, cómo tratan, y ahí está la clave de todo. Claro. Y hay que empezar siempre desde ahí. Y ese adulto que se trabaja y se analiza va a tener una relación distinta con sus hijos, y esos hijos habrán percibido cosas distintas y serán diferentes con los suyos. Claro. Pero vamos, una de las claves para mí es ayudar a identificar
los perfiles que son altamente tóxicos, Sí, ¿no? sí, Esas características para no encontrarnos después en un divorcio, en una separación, habiendo tenido hijos con alguien que elegir está bien. completamente trastornado, ¿no? Deberíamos elegir bien. Sí, y no tener hijos hasta no tener claro que no estamos con una persona con un trastorno de personalidad de este tipo. Sí, sí, tal cual. Pero Totalmente de para acuerdo. eso hay que cambiar el sistema educativo. Sí, Sí, sí. Hay mucho Bueno, trabajo. un placer teneros a las dos. Yo creo que las tres Ha sido hemos podido nuestro. inspirar un poco más, que del divorcio, de la separación, de la ruptura se sale. Y si Exactamente. cabe más reforzado. Y yo creo que es importante tener estos espacios para reflexionar y para ver, pues eso, tips, ¿no? Consejitos de que pueden venir bien y que el saber no ocupa lugar y que, exacto, que a lo mejor ahora uno está muy bien en su pareja, pero a lo mejor tiene alguien, un amigo que no lo está pasando bien, y creo que es importante que todo el mundo tenga acceso a las máximas herramientas posibles. Un placer Muchas Gracias. y Un muchas gracias placer. por Gracias. porque Gracias sé que a tenéis ti. agendas muy apretadas y es un esfuerzo el venir, pero estoy muy agradecida de corazón, de a ti. verdad. Muchas gracias. Gracias.